¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Uno de los efectos negativos que está dejando la pandemia, entre muchos obviamente, es que el 25% de los países aún no tiene fecha concreta para que los estudiantes regresen de forma presencial a sus clases, un tema que está siendo debatido también en nuestro país. Las agencias dedicadas a la salud, los niños y la educación están urgiendo a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura escolar, invirtiendo en medidas de seguridad y protección sanitarias, pero no, o la mayoría, o no muchos tienen resuelto esta idea entre proteger la salud y proteger también la educación y darle prioridad a la educación de los niños. Para hablar de esto les presento a mi entrevistada. Nombre: Mary Jean Delaney. Cargo: Asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. Economista de formación con más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas, con temas relacionados con educación en sexualidad, género, salud escolar, VIH y desarrollo económico. Entre 1993 y 1996 dirigió el programa de SIDA del Global Health Council y luego se desempeñó como coordinadora de país de ONU-SIDA en Namibia y Honduras. En la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Santiago, lleva 12 años. Mary, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie. Un gusto estar acá contigo. Muy bien, gracias. Un poco con frío esta mañana nomás. Sí, exactamente, pese a nuestra primavera, pero así es la primavera, por lo menos aquí en Chile. Así es. ¿Tú normalmente estás establecida aquí en Chile? Ya. Sí. Ok. Aquí estoy. Aquí tenemos la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bueno, todos queremos que los niños regresen a las escuelas y todos queremos que las escuelas sean sitios seguros. Eso fue lo que dijo hace pocos días, ¿cierto?, el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se hace eso, Mary, en el contexto de hoy? Esa parece ser la gran pregunta. ¿Se puede regresar a las clases presenciales protegiendo también la salud no solamente de esos niños, sino que de sus profesores, de sus familias? Yo diría, creo que la posición de la UNESCO y otras agencias del sistema de Naciones Unidas es que sí, es posible y es urgente y debe ser una prioridad y mantener cerrado debe ser el último recurso, ¿no? Así que sí se puede, pero por supuesto en línea con las recomendaciones sanitarias y siguiendo lo que es una lista cada vez más detallada de orientaciones muy específicas, protocolos de seguridad que tomen en cuenta no solamente el establecimiento, ¿no?, o la infraestructura escolar, que por supuesto necesita un cuidado especial de desinfección, de transición, de manejo de grupos, sino también la educación para los niños y las niñas para que aprenden a comportarse como hemos estado diciendo por 6 meses, ¿no? Distanciamiento social, el uso correcto de mascarillas, etcétera. Así que no es solamente el manejo del lugar físico, sino también apoyar comportamientos que son nuevos, que en cada grupo de edad son distintos, ¿no? Exactamente. Tú dices que no solamente es posible, sino que es urgente, que es prioritario. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos perdiendo o qué es lo que a qué estamos arriesgando a nuestros niños si los mantenemos sin volver a las clases presenciales? Bueno, por supuesto, lo que hemos visto es que el cierre escolar ha revelado una vez más un montón de desigualdades sociales y socioeconómicos que son dramáticos. Yo creo que hasta hemos aprendido una dura lección pensando que la solución en línea era válido para todos, y no es así.
Pero empezando con como lo más básico, ¿no? El colegio es un lugar de protección, de seguridad, de acogida para muchos y muchas niños y niñas. Y hay que reconocer que con los colegios cerrados se pierde un espacio de apoyo, de seguridad, de algunos servicios básicos como alimentación escolar, a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho para mantener este tipo de apoyo. Perdemos, por supuesto, oportunidades reales para el aprendizaje. Nada reemplaza el rol de una profesora en el aula. Ujú. Así que, bueno, hay estimados de pérdida de aprendizaje que son muy importantes. Bueno, los que somos mamás o papás de adolescentes sabemos que lo social pero es dramático. Sí. Y también mirando lo más, un aspecto más oscuro es que encerrados en la casa, muchos niños y niñas son víctimas o testigos de situaciones familiares dramáticas, difíciles, violencia familiar, hacinamiento, cada vez más dificultades económicas que complican mucho la vida en familia. Así que el tener los colegios abiertos es prioritario, siempre bajo las recomendaciones sanitarias. Bueno, y ahí hablamos de si existe cero riesgo, ¿cierto? El jefe máximo de la Organización Mundial de la Salud dijo y reconoció no hay cero riesgo. Y ese es el punto probablemente, que digamos, si alguien quiere esperar que haya cero riesgo o esperar que haya una vacuna contra el COVID-19 para volver a clase, a los niños los vamos a tener eternamente en la casa. Así es. Y lo que pasa es que como han estado cerrados los colegios en la gran mayoría de los países del mundo, es difícil saber el rol del colegio o del establecimiento escolar en la transmisión, porque no hemos podido estudiar. Sabemos que los casos a nivel global es menos de 10%, es un 8% entre niños y niñas menos de 18 años. Pero tampoco tenemos certeza. Y bueno, hemos estado siguiendo toda la conversación de la vacuna y sabemos que el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos y estas medidas básicas, como funcionan en la comunidad, también funcionan en el colegio. Necesitamos poner el enfoque ahí. Estábamos conversando, Mary, que cuando uno ve los estudios de qué es lo que quieren los apoderados, por ejemplo, aquí en Chile, más del 60% no quiere volver a las clases presenciales, no mandar a sus hijos, probablemente porque se sienten inseguros, ¿cierto? Y por el otro lado, los profesores, sí, claro, o por lo menos el gremio de los profesores también está en contra de ese regreso por el riesgo que corren los profesores, porque claro, los estudios parecen indicar que los niños no son, primero, no se contagian mucho. Si se contagian, muchos de ellos son asintomáticos, no es un gran problema. No parecen ser tan contagiantes como vectores del virus. Pero claro, ¿pero qué pasa con esos profesores que se van a arriesgar en una sala de clases o en un colegio? ¿Qué se les dice? ¿O cómo podemos solucionar esa ecuación? Sí. Yo creo que primero, en cuanto a los estudios que mencionas, todavía nos falta en este sentido, ¿no? Son estudios muy chicos, que nos dan algunas luces muy importantes y ojalá sea así, que no se enfermen tanto, que no contagien como adultos. Pero yo creo que en cuanto a estos miedos y aprensiones que son absolutamente legítimas por parte de papás y mamás y los adultos que trabajan en los colegios, el diálogo en estas etapas de preparación es fundamental. Hay que escucharse, nos hemos convertido en epidemiólogos del sillón, digamos, todos mirando los informes de todo el día, buscando entender temas de salud pública que antes no manejábamos, y la incertidumbre
ha instalado mucho miedo entre todos nosotros. Así que una mirada y un proceso para la preparación que incorpore diálogo con apoderados y apoderadas y profesores y los otros adultos que trabajan en este contexto es fundamental. Lo sabemos de los otros países que han empezado a volver y también lo sabemos de otras epidemias tipo ébola en África, SARS, otros aspectos otras experiencias que nos han enseñado, nos han dejado lecciones en cuanto a abordar estos miedos y presentar la ciencia en forma asequible, ¿no? Ya, y como dices tú, todavía los estudios son todos pequeños, preliminares, pero ¿qué es lo que sí sabemos? ¿Sabemos o podemos decir que los niños tienen menos riesgo de contagiarse o de contagiar a otros? Hay estudios que indiquen que parece haber una diferencia, especialmente en niños menos de 10 años, que no se contagian y no transmiten tanto, pero entre niños 10 a 18 como adultos. Y también sabemos que en el ámbito escolar, los casos que han habido, como mirando el colegio como un sitio de transmisión, ¿Sí? ha sido infección entre adultos. Perfecto, que es lo que pasó también aquí en Chile, ¿cierto? Estoy pensando Claro. en el Colegio San George, que es uno de los casos donde hubo Sí. un brote, pero que después de que se estudia, la conclusión es que, digamos, los que se contagiaron fueron los adultos, entre profesores Así o es. entre auxiliares, pero eran los adultos, no eran los niños los vectores. Exacto. Y ahí nos tenemos que preguntar como adultos, a ver, ¿estamos preparados después de 6 meses de aprendizaje estamos preparados a volver como adultos con esta enorme responsabilidad sin saber totalmente si podríamos infectar a niños o no y manejarlo con toda la responsabilidad necesaria? Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo, pero es una responsabilidad muy grande que tenemos. ¿Cuál es la experiencia, si podemos también en esto aprender de los países que están y que han vuelto a clases presenciales? Por ejemplo, yo sé de casos, en Holanda hicieron, de hecho los primeros que volvieron fueron los menores de 10 años, por lo que tú dices, y volvieron hace mucho tiempo. Sí. Hay un experto en Suecia que dice que hay que hacer esto por diferenciarlos por grupos etarios. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿A quién le ha resultado más o menos bien? Porque en Francia hemos visto que han vuelto a cerrar los colegios de nuevo. Claro. Yo creo que hay varios temas acá. El hecho de reabrir y volver a cerrar no es un fracaso. Yo creo que va a ser así. Estamos viendo unos cambios importantes en Europa, 2 pasos adelante, 3 para atrás. Así que eso la reapertura no va a ser así tan dramática como ha sido el cierre, ¿no? De un día para otro. Segundo es que y las recomendaciones de la OMS, de UNESCO y UNICEF tienen que ver con estrategias de formar burbujas de niños para que no se mezclen tanto, que no cambien de aula, que comen juntos, que no se mezclan con otros grupos. También hay un enfoque en varios países en los que están en año de transición, ¿no? Aquí en cuarto medio, que van estudiando para una transición importante en su carrera educativa. Ellos debieran volver, ¿se debiera priorizar, por ejemplo, en los de cuarto medio para ese regreso presencial? Sí, es una estrategia para limitar, pero no perder el tiempo que realmente tiene un impacto mayor en este grupo. También para niños y niñas más chicas, porque sabemos que la estimulación temprana, la educación preescolar es muy importante y perderla puede significar un impacto a lo largo de la vida, digamos. Así que priorizando ciertos grupos también, ingresos diferenciados para que no todo el mundo está llegando al colegio a la vez, turnos, y hay que reconocer que también que
esta modalidad en línea o a distancia con lo presencial está para quedarse. Así que tenemos que ir remediando y mejorando la educación a distancia, pero así esta mezcla de modalidades yo creo que es el futuro y hemos aprendido muchísimo en los últimos 6 meses de eso. Sí, claro, fuimos forzados, digamos, profesores, Sí. alumnos, padres, todos a aprender, ¿cierto?, de un minuto para otro. Entonces, ¿tú crees que debiera ser una modalidad híbrida, o sea, presencial más en línea? Pensando, por ejemplo, en cómo hacerlo en la práctica. ¿Debieran, por ejemplo, los niños ir un día un grupo, otro día otro grupo, o un grupo en la mañana, otro grupo en la tarde? ¿Hacer algo así, una Sí. combinación así? Sí, para bajar la densidad de personas que están en el ámbito escolar. Y bueno, en línea, claro, es lo más ágil, suponiendo que todos tenemos la capacidad y el acceso y la conectividad. Pero también hay países que en México acaban de empezar el segundo semestre en la televisión para más de 30 millones de estudiantes. Así que no todo puede ni debe estar en línea, ¿no? Uh-huh. Eso cambia la relación que tenemos como familias con el colegio, porque el colegio ha llegado a la casa Uh-huh. Y cambia nuestra forma y nuestra interacción con la educación en general como familias. Así que, pero ciertamente, conociendo la infraestructura y las reales posibilidades de atender a grupos separados por 2 metros, vamos a tener que organizar otra manera de hacerlo. Y atender a un grupo en línea y otro grupo presencialmente es una opción. Es un desafío también para los profesores. Estamos conversando con Mary Ginn Delaney, asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. Mary, tú decías, claro, hay que ver también, adaptarse a las situaciones reales, porque cuando miramos otros países, en Europa, por ejemplo, que es un poco el ejemplo que han ido avanzando, están un poco más adelante con nosotros en toda la pandemia, entonces podemos ir mirándolo. Pero hay cosas que son muy diferentes. Aquí en Chile, los estudiantes muchas veces tienen que usar el transporte público y trasladarse durante mucho tiempo, por lo tanto, estar en contacto con mucha gente cuando llegan al colegio. Los padres, el hecho de tener que llevar, por ejemplo, tienen niños de distintas edades y van a tener que llevarlos un día así, a otro uno en la mañana, a otro en la tarde. ¿Cómo se hace eso en el contexto de una ciudad? Estoy pensando en Santiago, donde cuesta moverse, donde la gente tiene que hacer traslados largos. Entonces, todo eso se vuelve menos práctico. Después, en las familias también, muchas veces hay multigeneraciones, ¿cierto? Entonces, claro, tal vez el niño no tiene riesgo, pero el niño puede traer la enfermedad y está viviendo con la abuela, que tiene un riesgo. ¿Cómo solucionamos esa parte? ¿Cómo lo aterrizamos, digamos, a nuestra realidad para poder volver a clase? Claro. Yo creo que, como tú dices, hay que ir aprendiendo de las experiencias de otros países que van avanzando o están en otra etapa. Estos temas prácticos que vivimos como familias todos los días, francamente, es bien difícil imaginar cómo podemos hacer esto de forma ordenada. Por esto, lo híbrido, ¿no? A pesar de todas las debilidades y fallas que ha tenido en asegurar el acceso, ahí tenemos que aceptar que en línea, bueno, televisión, en radio, en otros contextos, pero para hacer que esto funcione, la parte en línea, tenemos que invertir en capacidad docente, en tecnología, en conectividad, en espacios adecuados para que funcione. Y esto, como decíamos antes, ha sido un cambio de un día para otro. Y si una profesora o un profesor no sabe manejar la tecnología en el aula para sus procesos de enseñanza, no va a saber aprovecharlos a distancia.
Así que, y muy pocos profesores han tenido este tipo de preparación o formación en su preparación como docentes, ¿no? No ha sido una parte importante hasta ahora, pero ahora sí. Claro, ahora Y tenemos que necesitan apoyo, sí. Y hay que reconocer un tremendo esfuerzo ahí que han hecho. Mary, hay quienes sostienen que ¿para qué vamos a volver al colegio presencial si ya está terminando el año? Digamos, mejor hacerlo en marzo. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Es tan urgente que cada minuto que se pierde en términos presenciales no se recupera? Bueno, yo creo que, bueno, estamos fin de septiembre, ¿no? Sí. Falta, ¿cuánto? 3 meses. Yo creo que si dejamos, y no, esto no es tan específico para Chile, sino hay muchos sistemas que están en lo mismo, ¿no? Si dejamos, nos damos por rendidos ahora, vamos a tener que volver a tener esta misma conversación en febrero. Así que la preparación para la vuelta tiene que comenzar ya, no se puede postergar. Y hay que ir aprendiendo, también escuchando a los niños y niñas, ¿no? En cuanto a, y no hay que bajar nuestras expectativas de los niños, porque esto, lo que comunicamos a ellos es muy importante porque estamos animándoles a armar sus proyectos de vida en un contexto que nadie anticipaba. Así que hay que cuidar los mensajes que estamos enviando con rendirnos ante esta situación ahora para volver a tener la misma conversación acercándonos a marzo, y quién sabe en qué momento epidemiológico vamos a estar, no se sabe. Claro. Y pensar en todo lo que ha perdido en este año, ¿no? Bueno, por lo tanto, tu mirada sería, esto hay que hacerlo ya. Después veremos qué pasa en marzo, pero digamos, hay que, aunque sea por 2 meses, aunque sea noviembre, diciembre, por ejemplo, ya vale la pena volver y retomar las clases. Bueno, eso sí se está dando cuando estén las condiciones sanitarias. Ya, pero hoy día en nuestro país, Mary, tú dirías que, porque hay toda una discusión, tú lo sabes, obviamente tú lo sabes más que nadie, digamos, el ministro de Educación ha insistido en que no se puede cerrar la puerta a la discusión, digamos, claro, pero al regreso a clases durante este año, y que además hay que tener cierta flexibilidad dependiendo de cuál sea el lugar, pero ya hay una cantidad de lugares, de ciudades donde los colegios podrían haber vuelto y no han vuelto, por rechazo de nuevo de la misma comunidad escolar o de los padres sobre todo, y también cuando uno escucha al colegio de profesores, ellos dicen que no están las condiciones sanitarias para que los profesores vuelvan a clase y por lo tanto estarían arriesgándose. Entonces, ¿cómo se soluciona ese... Sí, y ahí vuelvo al diálogo y esta construcción de confianza que cuesta mucho, que todos estamos viviendo una especie de y la posición de UNESCO en este sentido es que sí, hay que estar pensando en reabrir lo más pronto posible, bajo las condiciones sanitarias adecuadas. Y sabemos que las condiciones de cierre, la falta de acción tiene un impacto muy negativo en muchos niños y niñas, y no hay que perder vista del impacto negativo y las brechas que siguen creciendo. Pero no a cualquier costo, por supuesto que no. Y yo creo que los ministerios en general tienen muy claro este equilibrio tan difícil que hay, pero el diálogo y la construcción de confianza es fundamental. Mary Ginn Delaney, muchas gracias por esta conversación nuevamente aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes que nos han estado acompañando a través de Instagram TV y a través de la 103.3. Muchas gracias, Mary Ginn, y buenas noches. Gracias, Connie. Un gusto.